a cargo de todo esto Jorgelina, Ajá. así que ella va a ser la encargada de sistematizar los comentarios, las preguntas, lo que surja en el chat, y después te lo va a ir pasando Ana para que puedas interactuar con los estudiantes. Así que bueno, brevemente les cuento, entonces, ya sé que no quiere Ana, pero quiero contarles que Ana Falú es una reconocida activista feminista con una sólida trayectoria en la academia, es arquitecta, se graduó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán en 1975, justo antes de que iniciara el último golpe militar. Ha desarrollado sus estudios de posgrado en Holanda, donde obtuvo el diploma como especialista en vivienda social y su doctorado en 1985. Es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente es la directora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional y Vivienda y Ciudad. Fue directora del Instituto de Investigaciones de Vivienda y Hábitat, también de la misma universidad, entre el 2009 y el 2018, y fue investigadora de CONICET. Profesora titular de Arquitectura, lideró el taller de Arquitectura 3 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la Universidad Nacional de Córdoba, en donde formó miles de estudiantes y jóvenes profesionales. Como activista ha sido pionera en América Latina en los temas vinculados al derecho de las mujeres a la ciudad, la vivienda, los servicios urbanos y el hábitat en general. Bueno, cofundadora también de la ONG CICSA, Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina. Ha sido también directora regional de UNIFEM, hoy ONU Mujeres. Lidera el Grupo Asesor para la Inclusión de Género de la ONU, Hábitat, y el Grupo de Trabajo Mujeres y Diversidades de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Bueno, ha impulsado numerosos programas regionales, fue directora de muchísimas investigaciones, formadora de recursos humanos, autora de libros, de capítulos de libros. Bueno, algunos de los libros de sus muchas publicaciones se encuentran Hábitat Urbano, una visión de género, Asimetrías en el uso del tiempo y del espacio, en coautoría, y Ciudades para varones y mujeres, herramientas para la acción. Algunas de las tantas cosas que ha hecho Ana como activista, como docente. Bueno, estamos muy contentos. Es un honor para nosotros tenerte, Ana, en la cátedra abierta de género, una materia a la cual puede participar cualquier estudiante de la facultad, y es una materia que está dentro de sus planes de estudios, que se acredita igual que cualquier otra, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, te damos la palabra para que compartas tus conocimientos con nosotros. Bueno, la verdad que un gusto enorme. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente uno siempre va sin tiempo por la vida, porque, bueno, hoy por suerte estamos frente a una tremenda demanda de reflexión sobre estos temas, y esta demanda también ha llegado a la academia, ¿no? Lo cual no es menor, yo creo que es muy importante. Yo quiero agradecer a la Cátedra Abierta de Perspectivas y Políticas de Género, agradecer esta presencia increíble del vicedecano, de la secretaria académica, de todos, de Cristian, de Jorgelina, de Silvina, de María José y de Adriana González, quien ha sido también artífice de que yo pudiera estar hoy acá en realmente ponerme presión para que aceptara en estar con la cátedra, porque los tiempos, como les digo, son siempre pocos, ¿no? Yo voy a hacer una reflexión con ustedes, porque me parece que vale la pena pensar qué ha pasado en este periodo. No sé si ustedes sabrán, posiblemente la gente joven no conoce, pero en los años 90 fue un periodo muy particular para la humanidad, porque Naciones Unidas convocó a una serie de conferencias, como aquellas que había convocado en los años 70, con una fuerza y unos años de contiendas en el mundo, a debatir temas críticos para la humanidad. En el año 90
va a volver Naciones Unidas, que no es una entelequia, jóvenes y jóvenes, Naciones Unidas es la representación de nuestros países en la Asamblea, pero también en las distintas instancias de decisión, y en esos años 90 convocó a una serie de conferencias en relación a los llamados temas críticos para la humanidad. Uno de los temas críticos, y fíjense cuánta razón había, era el tema del ambiente. En el año 92 se convocó en Río de Janeiro a la conferencia ECO 92, que colocó el tema del ambiente. Después estuvo la conferencia de Cairo con población, el tema de desarrollo, el tema de derechos humanos. A ver, los grandes temas, y entre estos grandes temas, los derechos de las mujeres. Por supuesto que no se llega a esas conferencias solo por voluntad y decisión de los gobiernos representados en Naciones Unidas. Se llega por la presión social de la gente y de la academia, como ustedes, que va colocando algunos temas como temas de vanguardia y como temas de preocupación. También tuvimos la conferencia de la infancia, de los derechos de la infancia. A mí me gusta decir que el siglo XIX fue el siglo de los derechos, ¿sí? No solo de la Declaración de los Derechos Humanos, que en realidad era una declaración de derechos humanos muy poco eh, transversalizada por los derechos de las mujeres, casi les diría que omitía a los derechos de las mujeres, y como dicen algunas de mis amigas y colegas del feminismo latinoamericano, recién en el año 94, en la conferencia de Viena, las mujeres nos convertimos en humanas, porque es la primera vez que en una conferencia internacional los gobiernos del mundo aceptan incorporar a las mujeres con nombre específico, con derechos inalienables, indivisibles, derechos humanos. Entonces, en este contexto, en este campo, digamos, de temas, está el tema de la mujer. Entonces, 1995 se realiza la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, muy conocida como la Conferencia de Beijing del año 95. Yo les voy a contar a ustedes que cuando a mí me tocó co-coordinar ese proceso, muy al inicio, creo que era año 92, 93, cuando definimos nosotras que fuera Virginia Vargas Valente la coordinadora y yo fui la co-coordinadora, en razón, creo que fui no solo por méritos propios, sino por los colectivos del feminismo, sobre todo, pero también porque en Argentina se hizo la preconferencia que tuvo lugar en Mar del Plata en el año 94. Entonces hacía falta tener un referente en Argentina. En aquel momento, año 92-93, cuando empezamos este proceso mundial y regional, no sabíamos muy bien qué era Beijing, les confieso, porque para nosotros la capital de China era Pekín, ¿sí? En este colonialismo tremendo que tenemos y que se refleja en nuestra América Latina por parte de los poderosos del mundo, los gobiernos y los estados poderosos, nosotros a nuestra vez lo teníamos con respecto a África o a Asia y no sabíamos muy bien, ¿no? En ese momento de la cuarta conferencia mundial, que fue septiembre del 95, asistieron representantes de 189 países, que eran representantes de gobierno, pero lo fundamental fue las más de 30.000 mujeres de todo el mundo que nos reunimos en Pekín, en Beijing, China, ¿sí? Que éramos representantes de organizaciones, de movimientos feministas de todo el mundo. Pero previo a este momento del 95 hubo todo un proceso.
¿Por qué voy a tomar este punto como el punto de entrada para mi análisis? Porque pienso que ese fue un momento bisagra para la instalación de los derechos de las mujeres en la agenda pública y porque estamos ya no a 25, sino a 26 años de aquel momento y se hizo una suerte de balance, de reflexión sobre aquel momento en donde concretamos y el resultado de aquella conferencia fue una declaración política y la plataforma de acción de Beijing que adoptó 12 áreas críticas de preocupación y de compromisos de los gobiernos del mundo para el avance de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Entonces ahora, como vino esta pandemia que nos ubicó en esta situación, lo que pasó es que en vez de hacer los 25 años de Beijing como estaba programado en México y en París, ¿sí? Con los compromisos del gobierno de México y del gobierno de Francia, para hacer este balance mundial internacional, recién este año se pudo hacer y adoptó estas formas más que híbridas, diría yo, porque fueron formas en realidad virtuales de hacer estos balances. ¿Por qué es importante el momento de Beijing? Y yo creo que Beijing fue un proceso muy decisivo para cómo fuimos avanzando en nuestra agenda de derechos, porque lo que va a traer Beijing, esa cuarta conferencia mundial de la mujer, va a ser la historia que veníamos construyendo las latinoamericanas desde el año 81, con los encuentros feministas de América Latina y el Caribe. El primero tuvo su lugar en Bogotá, Colombia, y fue, fíjense la fuerza de aquel movimiento, fue el que presionó ante Naciones Unidas para la instalación del día 25 de noviembre como el Día de la No Violencia en homenaje a las asesinadas hermanas Mirabel de República Dominicana. Pero previo a estos encuentros latinoamericanos y del Caribe y los que se sucedían en otras regiones del mundo, ya habíamos tenido el encuentro de Nairobi, convocado por Naciones Unidas, y el año 76 declarado el Año Internacional de la Mujer en México, ¿sí? También fue el gobierno de México el que albergó, y con una fuerza muy potente de las latinoamericanas. Son años realmente importantes para los movimientos sociales, ¿no? Para las fuerzas sociales y políticas, siempre hay que poner en contexto. Y en aquel momento se creó lo que fue UNIFEM, que hoy es la Agencia de Naciones Unidas de las Mujeres, también por fuerza y a impulso de las feministas de América Latina. Entonces, todo este proceso que nos encuentra en los años 90 venía con antecedentes, venía con articulaciones regionales, venía con algunos reconocimientos entre nosotras. Por ejemplo, yo había ya conformado la Red Mujer y Hábitat con unas colombianas y unas peruanas en el año 85. O sea, teníamos redes, teníamos articulaciones, había un reconocimiento y veníamos construyendo una agenda de nuestros derechos. Eran en general redes temáticas, la red de salud, la red de vivienda y hábitat, la red de violencia. Había redes temáticas, la de trabajo, que levantaban conocimiento. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a Beijing, en este proceso que no estuvo, que fue un proceso con muchísimas tensiones, ¿no? Muchísimas tensiones, vamos a ver si puedo sintetizar estas partes. Estuvimos en un momento bisagra, yo digo, para las latinoamericanas, porque por un lado se potenció lo que veníamos ya trabajando y levantando como agenda, pero por otro lado comprometió a los gobiernos del mundo y a los gobiernos latinoamericanos, gobiernos que con la presión de estos movimientos sociales, aún incipientes, ¿no es cierto?, logramos que comprometieran, por ejemplo, estadísticas.
hasta los 90, no teníamos estadísticas desagregadas por sexo, o muy poca. No se encontraba información, más que la información que algunos centros de investigación, que algunos grupos de mujeres académicas feministas o que algunas organizaciones elaboraban y producían. Entonces, esto permitió también presionar ante los gobiernos y realmente no, tenemos que decir que fue un momento que nos permitió a lo largo de este cuarto de siglo, en todos los niveles, en nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel local, ¿no es cierto?, poder instalar las luchas feministas, que fueron disputas de sentido, que fueron realmente orientar la acción de los estados. Se interpelaron paradigmas tradicionales, se colocaron en debate nuevos horizontes de la democracia, ¿no? Para cada uno de estos 12 temas de la plataforma de acción, que no se los voy a decir yo, los pueden buscar en internet, ponen PAM, Plataforma de Acción Mundial, Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y va a salir todo, incluso van a salir registros fotográficos, declaraciones, etcétera. Ustedes que son campeones para esto, no vamos a perder tiempo en esta cuestión, pero sí decirles que realmente se interpelan estos horizontes de una democracia que seguía de alguna manera o de muchas maneras omitiendo a las mujeres, en cada una, en la pobreza, en el trabajo, en la educación, en cada uno de los grandes temas. Entonces se introducen cuestionamientos, se incluyen nuevas dimensiones de lucha que se venían elaborando y sobre las cuales se venía trabajando, y desde entonces a hoy podemos decir que han cambiado muchísimas dinámicas, que realmente han emergido subjetividades, se han colocado en lo público exclusiones y desigualdades, que también se han expresado muchas fortalezas, ¿no? Que se han articulado nuevas redes, se han potenciado nuevos conocimientos. Nos reconocimos a nivel internacional, global, regional y nacional. Yo creo que nosotros podemos hablar en Argentina del momento, también un momento bisagra para mí, que es el año 2015, junio del 2015, con Ni Una Menos en las calles, o Ni Una Más en México. Esta explosión de jóvenes muchachas, ¿no? De jóvenes mujeres a las calles diciendo, basta con la violencia, no queremos ni una mujer menos, ni una mujer más asesinada. Entonces, también este proceso, ¿no?, va cambiando y se instituye de una voz pública, de una voz política, que será el Ni Una Menos, la Marea Verde, el M8, que levantan agendas mucho más complejas, que levantan agendas que van a instalar estas nuevas subjetividades, que van a hacer, van a expresar esa invisibilización, ¿sí?, esas desigualdades que han excluido y que siguen excluyendo a la mayoría de las mujeres, ¿no es cierto? Y también va a cambiar dinámicas. Se conforman, como les decía, nuevos reconocimientos, nuevos espacios. Yo creo que el espacio, perdón, es el teléfono que apago, que el espacio de las redes, de las articulaciones, o el de las mismas redes académicas, muy potentes, muy poderosas, a nivel del país, a nivel de América Latina y a nivel del mundo. O de la articulación feminista Marcosur, de la cual yo fui fundadora, que es una articulación de voces feministas de América Latina que busca incidir en las agendas políticas, ¿no? Y que nos hemos orientado todo esto, desde el año 2000 hasta ahora, estos 20 años, a realmente generar, incentivar un debate feminista, a establecer algunos diálogos, algunos encuentros, ¿sí?, que interpelen desde el multiculturalismo,
desde el ennegrecer el feminismo, como nos gusta decirlo, indigenizar el feminismo, realmente hacerlo mucho más plural, ¿sí? Y que nos permitiera desarrollar herramientas, ¿no? No solo reconocer subjetividades, identidades sexuales, entonces aportar a fortalecer los derechos de las mujeres. Ahora, ¿cuál es el balance? El balance, yo diría que a 25 años de Beijing, yo diría que el balance es positivo, porque hemos ganado en legislaciones, hemos instalado temas carísimos a la vida de las mujeres en la sociedad, lo que no es menor, querida gente, en las agendas de los gobiernos, ¿sí? No solo temas que hacen a la vida de las mujeres, sino una agenda que interpela a una sociedad heteronormativa, que excluye, ¿no? Y que se sostiene en un pilar generador de muchas otras opresiones, como es el patriarcado, que es un patriarcado colonialista, que es un patriarcado neoliberal, que es un patriarcado de la dueñidad, de la dominación, ¿no? Como dice la querida Rita Segato, de la dueñidad no solo de los bienes, sino de los cuerpos. Pero nosotros hemos logrado instalar esta agenda y hay muchísimos avances. Argentina ha sido pionera en muchos avances. Fíjense que ha sido pionera en la ley de cuota, que hemos realmente logrado legislaciones increíbles, no las voy a listar ahora, ¿no? Pero sin embargo hay que reconocer que hemos tenido legislaciones como la de la identidad autopercibida, o como la de el matrimonio igualitario, o la unión de igual sexo. A ver, algunos reconocimientos que van también en paralelo con otras medidas que tienen que ver con lo laboral, con lo jubilatorio, como la pensión a las amas de casa. A ver, hay un sinfín de medidas, por eso no quiero listarlas, porque me voy a olvidar seguramente de alguna, que han significado realmente un avance muy importante, pero hay que decir que en paralelo a ese avance y en simultáneo a esos avances que no podemos dejar de reconocer, en este año 2021 persisten y se agudizan amenazas a la sociedad. Persisten y se agudizan discriminaciones, omisiones de millones de mujeres que no saben cómo reclamar sus derechos, ni dónde reclamarlo, ni cuáles derechos son poseedoras, ¿sí? Y en general eso está cruzado con la pobreza, por un lado. Pero por otro lado hay que decir también que se agudizan las amenazas fundamentalistas, que todos los avances que hemos logrado en estos 25 años siempre están amenazados, las puertas están abiertas al retroceso, ¿sí? Y tenemos entonces que estar muy alerta, por eso el balance de estos 25 años es muy importante, ¿no? Por eso hay que decir de que Beijing nos dejó una agenda decisiva, que es una agenda que sigue siendo válida, que no se cumplió, porque se cumplió solo en parte, ¿no? Pero a la vez las condiciones y todo el avance del feminismo se amplió, se complejizó, incluyó de manera decisiva la diversidad y los cuerpos disidentes. Nos reafirmamos en este año 93, no 94 en Viena, ¿sí? Con nuestros derechos humanos. Los estados tuvieron que tomarlo. Nosotros construimos una fuerza en clave feminista. Por eso logramos avanzar todo lo que avanzamos. Pero tenemos que decir que si bien llegamos con esa pura militancia, con el activismo, con el compromiso, logramos articularnos en actividades entre nosotras, consolidar una agenda que venía en construcción, logramos articular con Naciones Unidas, con algunos gobiernos, no con todos,
pero en aquel momento con los gobiernos europeos, con el apoyo de la Unión Europea, no como hoy. Hoy sería mucho más difícil con los gobiernos que tenemos hoy representando la Unión Europea, ¿no? Entonces también hay que conocer esa fuerza geopolítica, cómo juegan, ¿no? Cómo juegan y cómo jugaron en aquel año 90 esas tensiones dentro de América Latina y cómo fuimos nosotras actuando políticamente en ese sentido. Nosotras llegamos a Beijing autónomas, como dice Line Badeiro desde Paraguay, fuimos soberanas, asumimos una ciudadanía que nadie nos había otorgado, nos la ganamos a pulso, en colectivo, fuimos siempre una voz colectiva, ¿sí? Y como les decía, esa voz colectiva venía construyéndose desde los encuentros feministas latino-caribeños desde el año 81. Éramos militantes feministas que nos reconocíamos, que teníamos conexiones, que teníamos redes. Estaban las populares urbanas, las indígenas, las potentes redes de mujeres negras, sobre todo las de Brasil, las redes de lesbianas, las redes de las populares y urbanas que tenían un desarrollo muy grande, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, así llegamos a dónde, a Mar del Plata, año 94. Y Mar del Plata fue memorable, porque nosotras llegamos ahí realmente con lógicas insospechadas, no conocíamos el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Aide Virgin, una querida compañera que murió, decía que fue el momento, Mar del Plata, en el cual develamos nuestra ignorancia, porque éramos tremendamente ignorantes. Lo que sí éramos eran potentes, ¿no? Comprometidas, teníamos una agenda de nuestros derechos, pero ahí rápidamente aprendimos, aceleradamente aprendimos de cómo posicionarnos frente a Naciones Unidas, frente a las delegaciones, ¿sí? A la delegación del gobierno y poder avanzar. También Mar del Plata fue el foro de la sociedad civil, ¿no? Que fue donde nos permitió organizarnos las latinoamericanas y conocernos mucho más en la diversidad feminista. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que Beijing fue un proceso, no fue el momento de la conferencia. Fue un proceso previo y sigue siendo un proceso el de los derechos de las mujeres. Ahora se evaluó los 25 años desde esa cuarta conferencia mundial de la mujer para ver dónde están los nudos críticos que persisten y espero llegar a ello con esta conversación con ustedes. Pero nosotras decimos que fue un proceso y que sigue siendo un proceso y que en ese proceso lo que nosotras pudimos hacer es escribir el propio texto feminista, como nos gusta decirlo, desde la articulación feminista Marcosur, y nos dio el pretexto, estas conferencias, para que los feminismos involucrados se expresaran allí, para que desarrolláramos estrategias que fueron complejizando, ¿no es cierto?, sus aportes y fueron enriqueciendo sus aportes. Cuando llegamos a Beijing, tuvimos, como en todas las conferencias de Naciones Unidas, la conferencia oficial de los gobiernos y la conferencia en simultáneo de las organizaciones sociales. Nos ubicaron a las organizaciones sociales, mientras que en Mar del Plata el gobierno funcionaba en el Hotel Provincial, organizado por CEPAL, que era la Secretaría Técnica de la Preconferencia Regional, y nosotras estábamos en el propio Hotel Provincial, en otro sector. En China, nosotras fuimos ubicadas a 60 kilómetros de la conferencia oficial, en donde estaban los gobiernos y en donde estaban las representaciones de Naciones Unidas. Ese proceso que yo les decía antes, que no estuvo exento de tensiones, para el movimiento feminista latinoamericano que estaba saliendo de la oscura etapa de las dictaduras de América Latina, nosotras también las argentinas, en el 83 habíamos
recuperado la democracia, no hacía una década, y ya estábamos en el 92 organizando todo este proceso hacia Mar del Plata, hacia China con la conferencia y debatiendo nuestras agendas, pero veníamos con los encuentros del EFLAC. Hubo una como gran partición de agua, que por un lado, las que creíamos que teníamos que establecer un proceso de incidencia política en esta agenda de los gobiernos, porque habíamos salido de las dictaduras, querida gente, y pensábamos que era el momento de la incidencia política. Y otras que decían que no, que eso era institucionalista y ellas se definían como las autónomas. Fue en aquel debate tenso, difícil, doloroso, en donde Gina Barca elabora un concepto que habla de las autonomías dialogantes. O sea, dice, tenemos que consolidar y reforzar nuestras autonomías como feminista, como la agenda de las mujeres, no ceder en nuestras agendas autónomas. ¿Por qué esto? Ahora les explico. Pero necesitamos que sean dialogantes, porque necesitamos consolidarlas con otros movimientos. Ay, no sé qué me salió una cosa acá en la pantalla, qué horror. Disculpen, espero que esto ya se cerró. Nosotras pensábamos que había que dialogar con otros movimientos e incluso incidir en los partidos políticos y en los gobiernos. Las autónomas decían que no. ¿Saben por qué también se da esto? Porque nosotras, por favor, qué horror esto, que me sale en la pantalla una cosa del Gmail, no sé qué es porque nosotras veníamos, muchas de nosotras, la mayoría de nosotras, veníamos de la militancia en las izquierdas latinoamericanas. Y nos costó muchísimo esa ruptura con nuestros compañeros, incluso compañeras. Siempre insisto en el concepto de que el patriarcado, si bien es masculino como conceptualización, hay muchas mujeres patriarcales. A nosotros nos costó muchísimo esa ruptura en aquel momento porque no se entendía el concepto de los derechos de las mujeres. Había que primero conseguir la revolución y después íbamos a avanzar en los derechos de las mujeres. Ya la historia nos dio razón. Y creo que también la historia nos dio razón en que era necesario incidir en estas agendas internacionales y en las de gobierno, porque si no, no hubiéramos avanzado de la manera que avanzamos en la construcción de democracias, en el avance legislativo, en el avance de lo que hoy tenemos, un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades en la Argentina y en tantos países del mundo. Entonces, quiero decir como un primer punto político que instalaba una tensión sobre la cual hay mucho para debatir incluso en la agenda de hoy del feminismo, sobre la incidencia en los gobiernos, el trabajar con otros movimientos, el trabajar en cómo transformamos y movemos los bordes de la democracia, o la autonomía, que a veces se emparenta también con con algunos movimientos que se dan hoy en América Latina, en el mundo y en nuestra Argentina. Pero yo les decía que había dos grandes situaciones, ¿no? Una, que hoy en el balance decimos que hay millones de mujeres que no conocen sus derechos debidamente y no saben cómo reclamarlos, pero por otro lado les decía de que estaba la amenaza fundamentalista instalada en nuestra sociedad. A pesar de que se avanzó de la mano de las millones de jóvenes en las calles en conseguir la ley del aborto seguro, legal y gratuito, esto está siempre amenazado. ¿Por qué está amenazado? Porque nosotros tenemos que reconocer que hay fuerzas y tendencias conservadoras, ¿sí?, que es lo que hoy conocemos como la ideología de género. Ustedes han escuchado, me imagino, hablar de esto. Si no han escuchado, les pido que lo conversemos, ¿sí?, que son las fuerzas fundamentalistas
que se van a expresar tanto en organizaciones religiosas de diverso corte religioso, como en organizaciones sociales, y que en el momento de Beijing, en aquel momento, empezaron a construirse esta fuerza, en particular a partir del rol que tenía en aquel momento el Vaticano, que tiene representación en Naciones Unidas. Entonces, imagínense que estas son fuerzas que están siempre allí presentes y que son tensiones que se van a suceder y que van a afectar también a la construcción del movimiento feminista, ¿no? Por supuesto que después de Beijing y en todo este proceso, hay que decir que para nosotros fue muy frustrante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros habíamos pensado que había sido un avance de la agenda, en realidad cuando los estados vuelven a sus propios territorios, van a minimizar estos compromisos. ¿Por qué? Porque hay democracias débiles, porque fue un momento en los 80 y fines de los 80 del inicio potente del neoliberalismo global, en donde se afianzó, digamos, este sistema neoliberal, pero también un sistema patriarcal y colonial, que va a poner y que puso y que sigue poniendo límites enormes a los avances en los derechos en general y en particular a los derechos de las mujeres, que hoy tenemos que decir que realmente es innegable, ¿no? Que hoy incluso esta realidad de incertidumbre de la pandemia a 25 años, que está expresando fuertemente los límites del planeta, ¿sí? Lo que ha sido esta depredación del planeta, que nos advierte de riesgos tremendos. Hay un modelo económico predatorio, hay un modelo de políticas capitalistas, de políticas neoliberales, que se conjugan con ese mundo del patriarcado y el colonialismo, que realmente amenazan la vida del planeta, ¿no? Entonces hoy estamos ante nuevos contextos. Digamos, esto podemos historizar de esta manera sencilla, rápida, pero tenemos que decir que hoy estamos ante nuevos contextos. Estamos ante un mundo muy complejo, muy distinto de aquel de los años 90, ¿no? Estamos ante una situación mundial amenazante, en donde hay condiciones de vida, donde hay subjetividades, donde hay nuevas formas de exclusión, donde hay nuevos riesgos que colocan colocan a la sociedad mundial este imparable capitalismo patriarcal, ¿no? De crecientes desigualdades, de crecientes desdemocratizaciones que amenazan procesos, ¿no? Y que amenazan procesos no solo de depredación de la naturaleza, sino de apropiación de los bienes, de los bienes colectivos que dejan de ser colectivos, de las vidas, de los cuerpos de las personas, ¿no? Y que se va a expresar con mucha crudeza cada vez más en este cuarto de siglo. ¿Y qué encontramos hoy? ¿Qué pone en evidencia hoy la pandemia, no? Hoy la pandemia, como nunca, aquello que el M8 de las jóvenes mujeres en la calle levantaba como el tema de igual trabajo, iguales capacidades, igual trabajo, igual salario, o como el reconocimiento del trabajo invisibilizado de las mujeres en las tareas de cuidado. Hoy la pandemia ha puesto en evidencia más que nunca que se persiste en minimizar el valor de las tareas de cuidado, depositándolas casi exclusivamente sobre las mujeres. Hoy la pandemia pone en una evidencia cruda las violencias y las condiciones económicas de las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dice Mumalá, lo dice la Casa del Encuentro, lo dice todo tipo de registro. Las violencias en el primer cuatrimestre de este segundo año de pandemia se han duplicado o casi duplicado que las del año pasado. Las líneas de atención a la violencia han duplicado
su recepción de denuncias y de llamadas. Y se han desarrollado muchísimas estrategias. O sea, las mujeres han estado encerradas, no todas, por favor, ni todas las mujeres víctimas de violencia, ni todos los hombres violentos. Lejos de cualquier esencialismo, pero sí la mayoría de las mujeres han estado encerradas, o una buena parte de las mujeres, con sus maltratadores, con sus violentos. Y las condiciones económicas de las mujeres han sido afectadas tremendamente por esta situación de pandemia, simplemente porque son la mayoría del mercado informal. Somos las mujeres las que más buscan trabajo, son las mujeres la mayoría del mercado informal, son la mayoría de las trabajadoras de las casas particulares, son la mayoría de los que están en los servicios. Pero a pesar de todo esto, hay transformaciones muy significativas que tenemos para celebrar, ¿no? En esta nueva épica de los tiempos. Hay nuevos sujetos que cobran visibilidad o que cobran presencia. Hay una afirmación de identidades negadas que ha sido motor de la historia, ¿no? Entonces, estamos cuestionando el valor puesto en lo igual. Ese valor que va a depreciar a lo distinto, a lo diverso. Nosotras lo interpelamos y decimos que en la diversidad está la riqueza, ¿sí? Porque cuando se pone el valor en lo igual, querida gente, lo desigual, lo otro, la otredad está en la pobreza, en los que tienen portación de piel oscura, en las mujeres. Esas subjetividades, identidades, son las y los otros. Entonces nosotras desde el feminismo afirmamos que hay que reconocer esas identidades negadas, que es importantísima el reconocimiento de la diversidad, porque la negación de la diferencia, ¿sí?, genera sufrimientos, genera discriminaciones, pero genera también problemas muy complejos en los cuerpos sociales. Y entonces, esto es lo importante de poner en valor lo que se ganó en el siglo de los derechos, que fue el siglo XX, ¿no? Y en esto estamos trabajando las feministas. Evitar todo esencialismo identitario, ¿no? Pensar en movimientos plurales, pensar en el reconocimiento y la redistribución del poder como intrínseco al desarrollo de la sociedad, ¿no? Y en donde hay sin duda un nuevo actor político emergente, que son las jóvenes mujeres en las calles, las que han hecho piel las demandas del feminismo, ¿no? Las que han planteado el tema del reconocimiento del cuidado, el tema de los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos, el tema de la decisión sobre las identidades y las sexualidades, el reclamo al fin de las violencias y los femicidios, que esto ha sido una eclosión social que era impensada en los años 90 y que hoy se constituyen en un nuevo actor político. Cuando se consigue las leyes en el Congreso es porque hay un nuevo actor político de millones de jóvenes mujeres y también algunos hombres democráticos acompañando estas luchas, ¿no? Esta mayor visibilidad a los colectivos que realmente provoca una crisis en las instituciones patriarcales, ¿no? Y que se aceptan, se puede interpelar a la sociedad y se aceptan entonces, por ejemplo, la pluralidad de la familia. Porque nosotras venimos diciendo que las políticas se elaboran en base a un concepto de neutralidad que no es tal, no es de neutralidad, es de omisión, de negación. Entonces se hacen políticas en función de la familia, pero pensando en una familia, que es la familia nuclear, no pensando en la diversidad de familias, sobre todo en nuestra América Latina,
que según CEPAL hay más de un 30% de hogares a cargo único de mujeres. Después tenemos que ver quiénes son, cómo son, cuántos dependientes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que insistir, ¿no? Que se lograron leyes, se hicieron reconocimientos, se expandió la conciencia, más allá de los feminismos. Eh, eh, Creo que ese proceso de Beijing realmente trajo un reconocimiento a las indígenas, a las negras, a las lesbianas, a pesar de todo lo que todavía tengamos que profundizar en estas cuestiones, ¿no? Se ampliaron derechos, ampliamos derechos. Sin embargo, todavía hay grandes desventajas, ¿no? Por ejemplo, no solo las que les mencionaba, de cuando están cruzadas mujeres con pobreza, la incapacidad y el desconocimiento sobre los derechos a veces, no siempre a veces, pero también las dificultades para romper con el techo de cristal, para la persistencia de ese suelo pegajoso que no nos suele, que a veces no nos permite despegar a las mujeres. Y en este sentido, mirar la academia, mirar la Universidad de Río Cuarto, mirar las cátedras, ¿sí? Ver dónde están las mujeres, cuántas mujeres en los niveles de decisión, cuántas mujeres estudian, qué promedios de nota, qué promedios de desempeño y qué pasa en el mercado de trabajo, porque ahí es donde podemos visualizar y mirar ese techo de cristal que todavía es tan difícil, ¿no?, de romper, y ese suelo pegajoso, ¿no?, que son las dificultades cotidianas, esas dificultades que la división sexual del trabajo que persiste nos impide romper, ¿no? Nos impide avanzar. Hay un avance y hay una visibilidad creciente de los cuerpos disidentes. Hay una lucha cada vez más asumida por voces más diversas contra la heteronormatividad, ¿no? Y esto ha sido bandera del feminismo, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo presente porque tenemos que interpelar ese mundo binario del sexo-género, ¿no? Y también tenemos que complejizarlo desde la intersección del análisis con las edades, las etnias, las razas, las clases, las discapacidades, porque entonces cada uno de estos cortes nos va a ir dando como unas capas nuevas de análisis y de conocimiento. Claro que han crecido en estos 25 años nuevas articulaciones, como la LGTBIQ y más, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, trans, travesti, intersex. Yo ya la verdad que a veces me pierdo entre tantas categorías, pero digo bienvenida sea. Y en ese sentido, mi homenaje siempre a Loana Berkins, que fue una travesti argentina que se murió y que lideró con una lucha sistemática y visible para el reconocimiento, ¿no? Y ella siempre decía que las travestis son personas que construyen su identidad cuestionando los sentidos de la cultura dominante de la genitalidad. Entonces, realmente impregnar toda esta transversalidad, esta interseccionalidad de género en las políticas, en los estudios, en las investigaciones, ¿no? Va a significar desnudar paradojas que siguen existiendo. Esa gran paradoja entre la coexistencia de ganancias en derechos, ¿no?, con lo que sigue siendo las dificultades en la vida de las mujeres. Bueno, yo voy a ir cerrando porque me parece que ya me alargué de más como siempre, y lo que quiero decir es que lo que tenemos que cuidar es no perder
ese perfil de rebeldía, ¿no? De cuestionadora, de cuestionar y de poner siempre, interpelar los esencialismos autoritarios, ¿no? Eh, que siempre, tener siempre presente que hay riesgos de las formas patriarcales de conflicto, riesgos de los hegemonismos, ¿no es cierto? Incluso en algunas expresiones del feminismo. Y entonces en ese sentido estar siempre muy atenta, sobre todo ante este mundo de hoy tan dramáticamente diferente, en el que estamos llenas de incertidumbre, en el que tenemos más interrogantes que respuestas, ¿no? Y de situaciones impredecibles, de consecuencias impredecibles, como es este fenómeno del COVID-19, ¿no? Entonces, realmente ver cómo interpelamos estas dinámicas sociales en donde necesitamos poner en el centro la sostenibilidad de la vida, que nos obliga a pensar qué mundo tenemos y hacia dónde vamos, ¿no? Y en donde también hay un mundo en general con un giro conservador muy preocupante, muy, muy preocupante. Y entonces vuelvo a aquel concepto de la ideología de género, cómo tenemos que estar alerta, ¿no? Porque siempre hay un giro conservador unido a una lógica extractivista que va a amenazar siempre no solo la vida de las mujeres, pero unido a la vida de las mujeres y a nuestros derechos, a un mundo que debería avanzar hacia otros lugares, ¿no? Cuidando el ecosistema, cuidando los recursos que no son recursos sin fin, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentas frente a esta realidad que va a impactar y que sigue impactando de forma diferenciada a la vida de las mujeres, ¿no? Porque si bien afecta también a hombres, lo cierto es que las mujeres, y quiero insistir en este concepto, seguimos atravesadas por la división sexual del trabajo, seguimos siendo las cuidadoras de la humanidad, seguimos siendo la mayoría en la pobreza, seguimos siendo la mayoría en el mercado informal, las mujeres seguimos siendo las que más buscamos trabajo, seguimos siendo el número de hogares en crecimiento a cargo único de mujeres, en donde además crece el número de dependientes, y no solo esto, sino que persisten y se han complejizado las violencias que sufrimos las mujeres y que no son otra cosa que producto de la sociedad patriarcal. Entonces, estos son los temas que están presentes, ¿no es cierto? Y que entonces nos tienen que hacer preguntarnos qué tipo de sociedad que queremos, qué tipo de Estado necesitamos y si necesitamos un Estado cuidador de las personas, de la naturaleza, de los bienes, pero también de las personas y de nosotras las mujeres, ¿no? Hay posicionamientos para todo esto. El feminismo economista, las feministas economistas están trabajando mucho sobre el tema de poner en valor el cuidado, el trabajo invisibilizado de las mujeres. Necesitamos de un pacto político nuevo. Y este es mi mensaje de cierre. ¿Sí? Como nosotros lo decimos cuando evaluamos estos 25 años, desde la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing a este siglo XXI, con la pandemia del COVID y la crisis pandémica mundial, ¿sí? Que es una crisis civilizatoria, creemos que hay que hacer pactos innovadores de políticas públicas, pactos políticos nuevos, y que esto tiene que ser apuntar a un cambio civilizatorio. No soy muy optimista, pero sí creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Y lo resumimos desde el feminismo en 3 conceptos. El primero, desmercantilizar. O sea, el desmercantilizar quiere decir dar espacio a otras experiencias que no son solo las mercantilistas, extractivistas de valorización del capital, ¿sí? Y que tenemos que entender que hay
que no es solo todo lo que se compra y se vende, que hay otros valores en la sociedad que tenemos que poner en valor, como por ejemplo los valores comunitarios, los valores de la vida en los barrios, los valores de la ayuda mutua, los valores de la solidaridad, etc. El segundo es democratizar. O sea que tenemos que ir mucho más allá de la democracia liberal representativa, ¿no? Que hay que ir mucho más allá en las formas democráticas en cada lugar, en la universidad, en las cátedras, en las formas de relacionarnos, en el reconocimiento de las mujeres, en el mirarnos críticamente y permanentemente monitorearnos en nuestras propias discriminaciones hacia otros y otras, ¿no? O sea, entender que no se compra y se vende todo, incluyendo los valores éticos, pero que además hay que correr los bordes de la democracia. Hay que recuperar todas formas de deliberación. Y tercero, decolonizar, que es confrontar esa naturalización de las discriminaciones, esa naturalización de los racismos, esa naturalización contra las negras y los negros, aunque no tengan la piel negra, en nuestra Argentina, ¿no? Esa naturalización de discriminar a la pobreza. Entonces creo, con esto quiero cerrar, que tenemos que estar atentos y atentas a interpelar siempre este proceso que se da a nivel mundial, que no solo implica una acumulación abismal de la riqueza, de eso no hemos hablado, ¿no? Sino que es también control sobre los cuerpos, sobre las personas, y que significa una acentuación perversa de la exclusión de la mayoría de la población, y que ante esto creo que hay que estar muy, 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 muy atentos, ¿no? Lo voy a dejar acá, me parece que me he abusado en el tiempo. Bueno, Ana, no, en absoluto has abusado. Sí, un aplauso, sí, por favor, podemos. No, en lo personal y en lo institucional también profundamente agradecida. Bueno, hay algunos mensajitos. Sí, eso, les invito a quienes todavía estamos compartiendo sala que puedan, a través del chat o bien pidiendo la palabra, levantando la mano para hacer una intervención a micrófonos abiertos, que también es siempre bienvenido generar el diálogo más directo. Les agradezco y mientras tanto, bueno, de nuevo, Ana, agradecer tu tiempo, que sabemos que siempre son tiranos, agradecer a Adriana que me dio en la posibilidad de que hoy estuvieras acá. Yo digo, bueno, apelamos a nuestras redes también. Así es, por supuesto, por supuesto. y eso hizo posible que hoy estuvieras compartiendo esta instancia. Ahí está el chat, acá está el chat. Bueno, acá, si te parece bien, Ana, voy leyendo algunos comentarios que aparecen en el chat y de nuevo renuevo la invitación a levantar la mano y a hacer una pregunta a micrófono abierto. Sí, acá Alma Bossi hizo una intervención mientras... Lo veo. Bien. Sí. Esto sobre la ideología de género, en su colegio secundario católico les dieron un año una materia. Sí, gracias por contar eso, porque uno no conoce estas cosas, ¿no? Gracias por contar esto, porque realmente, imagínense la capacidad de llegada a miles y miles y miles de jóvenes, ¿no? Y jóvenes, con esto de demonizar el feminismo, porque la ideología de género lo que hace es demonizar al feminismo, perdón que me monte sobre esto, pero es con esto de con mis hijos no te metas, ¿sí? Como si fuera que los hijos son una propiedad privada en donde yo voy a decidir, no te metas porque suponen que hablar de derechos
significa que todos los niños sean homosexuales, sean, o que todas las mujeres aborten. Si nadie quiere que las mujeres aborten. Nadie, por favor. Pero lo que queremos es que no se mueran las mujeres en razón de aborto. Entonces, es tremenda esa llegada que demoniza el discurso feminista, que es un discurso de derechos, y lo coloca en un lugar de amenaza, ¿no? De peligro. Entonces, es increíble. Gracias, Alma, por tu comentario. Gracias. No sé si hay otro comentario, otra pregunta. Hay saludos y ahí tenemos a Christopher que ha levantado la mano, así que Christopher, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Ya una consulta a algo que he dicho en la charla sobre el movimiento ideológico, cuando mencionó sobre los problemas que tenía con el gobierno. Se hacía referencia a los gobiernos que tenemos en la actualidad o en los gobiernos que había en los años 90. Muy bueno. Gracias, Christopher. No, me refiero en general a algunos gobiernos. A ver, ¿dónde hay problemas? En este momento en Argentina tenemos un gobierno que está mucho más sensible al tema, ha creado un ministerio de las mujeres, género y diversidades, que ya el propio nombre del ministerio habla de un reconocimiento de derechos amplio, ¿no? Pero creo que lo que hay que hablar es en general. Yo creo que hay que decir que hay gobiernos como el gobierno de Brasil en este momento, que es un gobierno que ha retrocedido en los derechos ganados, que ha quitado el Ministerio de las Mujeres que existía, que disminuye la aplicación de recursos en estos temas, que han sucedido hechos, digamos, de violencia tremendo, como el asesinato de Mariela, la concejal de las favelas de Río, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque era una militante de los derechos de las mujeres y porque ella se reconocía lesbiana. Entonces, hay gobiernos en este momento que pueden ser gobiernos progresistas, como el gobierno de España, pero hay un crecimiento de las voces de derecha que es impensado después de todo el proceso del post-franquismo en España, como es el crecimiento de Vox, y el asesinato de un chico por ser homosexual en Madrid, o la marcha en el barrio de Chueca, hace 3 domingos creo, que es el barrio de Chueca, es como el barrio reconocido de donde hay más bares de homosexuales, etcétera, y hacer una marcha a las fuerzas de Vox amenazando a fuera los homosexuales de acá y los vamos a matar. A ver, esas son las fuerzas de derecha que están creciendo, ¿no? Y sobre las cuales hay que estar atentos, Christopher. Creo que hay que estar muy atentos. Por eso yo digo que tenemos que monitorearnos nosotras y nosotros mismos, ¿no? En cada una de nuestras actitudes y posicionamientos para interpelarnos y decir, ¿y por qué pienso así? ¿Cuáles son las razones que me llevan a mí a pensar de esta o aquella manera? Abrirse al diálogo, ¿no? Abrirse a mirar qué pasa en las aulas. Yo, como profesora universitaria desde hace 30 y tantos años, les puedo decir que yo he observado discriminaciones en las aulas. No solo con las mujeres, también con los chicos pobres, con los morochitos y pobres. He observado discriminaciones en las aulas. He observado en mis propios docentes a veces. He tenido que tener el coraje y la fuerza de pararme y decirle, ¿qué pasa? Entonces la otredad está en la vida cotidiana. Yo digo que el neoliberalismo nos atraviesa. Entonces, cuando digo gobierno, no estoy hablando de este gobierno. Estoy hablando de los rasgos de algunos momentos de gobierno que me parece que es importante estar atentos. ¿Me congelé? No. No, te estamos escuchando atentamente.
No sé si esto responde, Christopher, tu pregunta, ¿no? No diría que el gobierno actual es un gobierno conservador con respecto a los derechos de las mujeres. No. Lo que pasa es que yo no me quiero posicionar acá políticamente ni partidariamente, porque además no tengo posición partidaria, no soy una militante de ningún partido, pero sí digo que hay que estar cuidadosos, muy atentos. Listo, muchas gracias. A mí me quedó claro entonces a qué se refería. Bueno. Bueno, Ana, había 2 saludos en el chat, no sé si los viste, de Pícara Comunicación, qué hermoso, Ana, y de Leticia, que ha sido un placer escucharte. Qué amorosa, muchas gracias. Sí, es que Pícara Comunicación me hicieron hace poquito una entrevista. Bueno, sí, yo creo que se pasó un poco el tiempo, ¿no? Así que en todo caso, si hay algún comentario o pregunta, y si no, podemos ir cerrando. Ana, bueno, alguien levantó la mano, si te parece podemos atender esa pregunta. Sí, cómo no. Después vamos al cierre. Lilian Martela. Sí, sí, era compartir con Ana, bueno, primero agradecerle su participación y este espacio tan necesario y tan político, ¿no? Tan necesariamente político. Y compartir con ella esta idea de que realmente es fundamental incidir en las políticas públicas como todos derechos humanos. Me parece que cuando hablamos de ampliación de derechos y de derechos, tenemos que hablar de exigencias al Estado y hablar de políticas públicas, y es político, digamos, una acción política, y eso quería compartir y adherir un poco a esa idea y a esa posición. Me parece que es necesariamente político y hay que incidir y militar eso, digamos, generar espacios que incidan y que abran caminos de políticas públicas. Me parece importante esto que nos decía Ana. Sí, Lilian, yo agrego a tu comentario de que sí, todos estos temas son temas, obviamente, del campo de lo político, ¿no? Y también del campo de lo ideológico, de las ideas en juego que hay, que subyacen a cualquier política. También me gustaría agregar de que cuando uno habla de desmercantilizar, democratizar, decolonizar, se refiere al campo de la política, de lo político, o de lo público, es decir, de Habermas, pero también al campo de lo comunitario y de lo social, a nuestras formas de vincularnos, ¿no? Que también hay que poner en valor ese campo en construcción, que es el campo que se da en el barrio, en la comunidad, en el club. Voy a enchufar esto porque se me va a desenchufar la computadora. ¿No? Entonces, en ese campo de accionar, es muy importante que también se coloque, porque también es política. No sé si se entiende. Sí, tal cual. Me parece que estos espacios justamente ponen la temática en su justo lugar, que es el lugar de lo comunitario, de lo colectivo, que bueno, que un poco intenta superar, o lo supera, mejor dicho, al individualismo tan patriarcal, tan opresor. Bueno, me parece que esta invitación de Ana es a eso, a generar espacios desde lo colectivo, desde lo comunitario, bueno, y superar todo sujeto universal individual, ¿no? Es la única posibilidad de ampliar la democracia, me parece. Coincido. Bueno, muchas gracias, Lilian. Acá Ana Silvina Barroso agradece también
la conversación necesaria, los desafíos planteados, relevantes sobre todo para una facultad que tiene la tarea de formar docentes. Y agradece también darnos categorías e historia de la experiencia para nutrir la conversación. Yo me sumo al agradecimiento, te comento también que han habido más de 50 personas a lo largo de la charla compartiendo la sala, lo que también es un signo de la avidez y la necesidad de generar estos espacios, así que un agradecimiento también a renovar, digamos, la posibilidad de haber generado este espacio que llegó a la academia, como vos decías, Ana, también plantando nuevos desafíos. Y Cristian Santos, el vicedecano, también agradece tu presencia. Dice, un orgullo para nuestra facultad que estés con nosotros compartiendo y, bueno, felicitaciones también a la cátedra. Bueno, agradecimientos. ¿Cómo, Ana? Sí. No, digo, gracias a ustedes, muchas gracias a la cátedra por, bueno, primero por la instalación de este tema a la Universidad, ¿no? Nacional de Río Cuarto, muy importante el reconocimiento de la importancia de colocar estos temas en la formación, como lo decía recién ahí, ¿no? Silvina Barroso, creo. Muy importante poder colocar estos temas, hacerlos parte de la currícula y poder generar una reflexión. Ojalá que yo haya aportado un granito de arena para esa reflexión, ¿no? En cómo se han dado justamente los procesos de construcción de esta agenda y de estas tensiones que van a seguir y que son, bueno, las formas de avanzar en el campo de la democracia, ¿no? Con el derecho de las mujeres, pero con el derecho de todos y de todas. Sin duda, Ana, sin duda que has contribuido mucho y ojalá tengamos una nueva oportunidad de encontrarnos, porque también está la riqueza de toda tu experiencia en relación al tema de vivienda, de derecho a la ciudad, que es riquísimo también como para compartir. Así que bueno, ojalá tengamos la posibilidad de volver a encontrarnos. Encantada. Les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias a la universidad. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá, a Daniel Santos y a todas ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Ana. Espero que la gente joven, si tiene ganas, mande preguntas o haga preguntas, que es lo más importante. Gracias, Cristina, gracias a todas. Bueno, saludos a todos y están en contacto a través del espacio del Classroom, donde están ahí todas las novedades e informaciones relativas a la dinámica de la cátedra. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a todas, a todos. Gracias. Un aplauso. El aplauso. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.